Bueno, eh, parte de este trabajo, que es un trabajo de investigación, se realizó también en base al proyecto que acaba de presentar el ingeniero Allen y muchos proyectos más que hicieron parte, digamos, de lo que se va a presentar acá y en lo que seguimos trabajando y en lo que nos seguimos descubriendo cuando modificamos asfaltos. Prácticamente llevamos muchos años modificando asfaltos. Quiero darle mucho las gracias a Julio Sierra, que me ha acompañado, digamos, en este proceso de investigación y de exploración, porque investigar hoy en día no es fácil, sacar más tiempo del normal del trabajo y bueno, lo que les presento acá es un poco de eso. Esto fue el primer proyecto que hicimos de modificado de un 76 Stream, fue este tramo en tramo marino, es esta parte. Es un tramo que se hizo como parte, digamos, de los experimentos y también le agradezco a la empresa nacional de autopista que ha permitido hacer este tipo de tramos. Y en este tramo se utilizó un 76 Stream y también una emulsión modificada. Entonces, parte de los resultados de esto es de lo que compilamos y sacamos las conclusiones. Esto también es la rehabilitación hoy en día que se hizo en la calle 50, una de las principales vías de Panamá. Más adelante les voy a mostrar unas fotos de las deformaciones que se presentaban en esta vía. También la ampliación y rehabilitación de la Panamericana, que acabó de hablar el ingeniero Allen, una cantidad muy robusta de asfaltos modificados en diferentes capas y en diferentes aplicaciones, como bien lo mostró él. Y bueno, también el nuevo viaducto de La Chorrera, donde también se colocó un asfalto modificado. Y de estos proyectos, bueno, y también la avenida Balboa, que también se hizo en modificado, y en cada uno de estos utilizó diferentes tipos de modificación, utilizamos diferentes modificadores, y con esto pues pudimos obtener los resultados. Entonces ahora sí, vamos a hablar, introducir un poco en qué nos centramos cuando modificamos. Cuando modificamos lo que queremos evitar son los deterioros más comunes, ¿ya? Entonces estamos hablando de la formación permanente, que pues ya todos lo conocemos, cuando tenemos las cargas en edades tempranas, empezamos a tener una deformación que se va acumulando con el tiempo. En Panamá la tenemos mucho, ¿ya? Y esta mañana, como bien lo explicaba el doctor Peter, la deformación es manejable, es controlable hasta cierto punto. Y bueno, ese ha sido uno de los problemas que más se tiene. Obviamente también tenemos acá los temas por fisuración, por oxidación, por todos los temas ambientales, y estamos claros que acá las fisuras van de arriba para abajo, ¿ya? Entonces, cuando identificamos esto, pues también se han hecho experimentos acá en Panamá con productos para esto. Obviamente están los tratamientos superficiales, el micropavimento, que pueden atender, digamos, este tipo de situaciones. Y tenemos lamentablemente ya lo que es las fisuras por fatiga, ya después de la vida útil del pavimento, ya después por la fatiga del material, empezamos a tener las fisuras de abajo para arriba, ¿ya? Entonces se comete mucho el error, y era lo que en cierta manera le decíamos a los amigos de República Dominicana, porque allá se tiene la práctica de que se colocaba la otra carpeta de asfalto encima. Yo cuando tengo este patrón ya de fisuras, por más que le coloque la capa encima, sigue la fisura hacia arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo mejor siempre es fresar, reciclar y volver a poner. Bueno, lamentablemente acá estamos en el proceso de tratar de reciclar, pero pues sería lo ideal. Entonces tenemos tres patrones: deformación, fisuras por oxidación y fatiga, que se me presentan a lo largo de la vida útil de mi pavimento. Entonces yo arranco acá con mi prestación de servicio. En la primera etapa me puede presentar la deformación, luego tengo mis fisuras por oxidación y finalmente tengo mis fisuras por fatiga. Entonces estos son donde se centró, digamos, prácticamente lo que es SuperPay y nos brindó lo que es el PG. Acá hay un resumen, digamos, de los factores que queremos controlar. Entonces, cuando yo quiero controlar deformación, que es el routing, pues tengo unas herramientas a nivel de bitumen. Obviamente hay otras herramientas a nivel de mezcla, pero acá estamos hablando de bitumen. Entonces tengo dos herramientas cuando calculo mis parámetros reológicos de mi asfalto original, después de RTFO, y también tengo un parámetro para determinar lo que es la fatiga. Hay otro ensayo que, aunque no está normado,
que es el ensayo de LATS, también me permite a mí hacer una estimación de lo que sucede con la fatiga. Pero veamos algo muy interesante y ya para ir entrando en el tema es, acá vemos a nuestro amigo el ángulo de fase, ¿ya? Generalmente nosotros tendemos a siempre estar mirando el PG, el PG, el PG, y se nos olvidan los otros factores o los otros parámetros reológicos. Acá, ¿qué buscamos? Que mi asfalto no sea frágil, y acá busco que mi asfalto no sea blando. Es decir, estoy buscando un balance en mi bitumen que ni se me deforme ni se me fisure. Lamentablemente, siempre tratamos de evitar la rodera, la deformación, y volvemos el asfalto muy frágil, muy duro, y tenemos los problemas de fatiga. Pero si vemos el delta, y de acá nació la investigación de esta gráfica, yo siempre veía esta gráfica en los libros, dije, oiga, yo quiero hacer esa gráfica de verdad, quiero de dónde salen los datos. Entonces le pedimos ayuda también al ingeniero Ernesto Villegas, de Costa Rica. Dijo, oiga, venga, ayúdenos a sacar en el reómetro porque nosotros queremos sacar estas curvas de verdad. Entonces, bueno, todos hemos visto esto, que es la componente viscoelástica del asfalto, es decir, este asfaltico acá rojo es un asfalto normal, convencional, que tiene un ángulo de fase. Generalmente los ángulos de fase, los asfaltos convencionales, van más arriba del 80 grados, mientras que cuando tenemos modificado ya empezamos a bajar este ángulo. Entonces empezamos a hacer esto al asfalto, es decir, empiezo a aumentarle la componente elástica y empiezo a aumentar obviamente mi módulo complejo. Eso es lo que buscamos cuando modificamos. Entonces esta gráfica fue el inicio de este estudio de decir, oiga, cómo se comportan las componentes y qué pasa cuando yo empiezo a modificar el asfalto. Entonces ya sabemos que acá pues tengo mi parte elástica, mi parte viscoelástica y mi material viscoso, que cuando tengo altas temperaturas el asfalto se me comporta como un material viscoso, y cuando tengo bajas temperaturas se me convierte como un material elástico, ¿ya? Ahora, esto lo tomé de Anton, me gusta mucho porque acá podemos ver cuando tenemos los ángulos de fase en las diferentes condiciones del asfalto, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos el asfalto, obviamente trabajamos en este rango, en un rango que pues ya tenga una mayor, tenga una mayor componente sólida viscosa. En ese momento es que yo tengo que trabajar mi asfalto. Acá ya tengo mi asfalto modificado, es este ejemplo, ya tenemos un módulo complejo mayor, y obviamente, si se dan cuenta, ya empiezo a tener ángulos de fase menores. Obviamente eso hace que mi balance entre las componentes viscoelásticas sea diferente, y eso es lo que me genera finalmente el comportamiento que yo busco en un asfalto. Porque ¿qué busco en esta parte? Que cuando se me deforme se me recupere. Eso es lo que yo busco cuando estoy modificando el asfalto. Esto es calle 50, antes de que le hicieran el trabajo. Si se dan cuenta, este tipo de deformaciones, bueno, hay deformación estructural y hay deformación no estructural. Acá era no estructural porque este asfalto estaba colocado sobre una losa de concreto, entonces es una deformación no estructural, es decir, que tiene que ver con el comportamiento del asfalto. Entonces cuando la miramos, la chequeamos, decimos, oiga, acá el asfalto definitivamente no se está comportando bien. Temas de temperatura, velocidad, tráfico, obviamente afectan este tipo de comportamientos. Entonces, venimos a mirar un poquito el tema de las especificaciones. Nosotros acá prácticamente dijimos, oiga, tenemos las herramientas que siempre nos ha dado las especificaciones. Primero pues la penetración, que en ciertas maneras tratamos de utilizarla para darnos una guía, pero cada día se va quedando más atrás la penetración. El tema de viscosidad, nosotros lo estuvimos mirando, pero todos sabemos que la viscosidad hoy en día ya para asfaltos modificados toca medirlo con el reómetro, en un ensayo de corte cero que se generó, digamos, por parte de cada uno de los amigos de Israel, el doctor Israel. Y ya en el 94 pues sale lo que es el PG, un ensayo en reómetro ya un poco ya más avanzado, en el cual medimos las características de recuperación del asfalto. Y ya en el 2005, a raíz de unas deficiencias que presenta lo que es el sistema de evaluación PG, pues se viene con el MSCR. ¿Por qué lo cito? Porque inicialmente
Cuando yo analizo mi ángulo de fase, hicimos todo el análisis partiendo de acá, pero después chequeamos con el MSCR. Oiga, hay que verificar y a ver cómo estamos, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante cuando yo modifico? Si yo arranco modificando algo malo, pues voy a llegar a algo malo. Si arranco modificando una buena base, pues voy a llegar a un buen asfalto modificado. Nosotros insistimos mucho en eso, en el asfalto base. Si yo tengo un asfalto base que arranco con un ángulo de fase muy alto, va a ser muy complicado modificar, inclusive si a esto se suma variaciones importantes en los índices de inestabilidad química, también va a ser muy complicado modificar. No nos vamos a meter con la parte química, que también es muy importante, pero sí quiero mencionarlo, porque cuando tenemos asfaltos bases con índices de inestabilidad coloidal por encima de 0.6, vamos a tener problemas. Y también hemos descubierto que cuando tenemos índices de inestabilidad muy bajos, también tenemos problemas. Pero acá vamos a hablar de rheología, ¿ya? Entonces, cuando empezamos con el tema de la modificación, nos guiábamos mucho por esta tablita del Alpha Institute, donde nosotros tenemos la temperatura de falla. Lo conocemos, digamos, en el lenguaje español. Entonces, la temperatura de falla se calcula con G asterisco sobre seno de delta. Acá volvemos a ver nuestro ángulo de fase. Y pues veíamos realmente a qué temperatura falla mi asfalto. Este asfalto clasifica como un PG 64, ¿ya? Porque no alcanzo a llegar al siguiente nivel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a modificar, miramos el asfalto base que tuviera el mejor PG, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era suficiente y tampoco es la mejor decisión cuando yo voy a modificar. Acá teníamos un ejemplo que yo puedo tener un mismo asfalto clasificado como PG 64 con temperatura de falla 65. Entonces, si yo estoy comprando asfalto, yo digo, oiga, me conviene más este. Esas eran las decisiones iniciales que nosotros tomábamos, era lo que veíamos, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era necesario, no era suficiente este parámetro. Y lo vamos a ver en un ejemplo. ¿En qué consistió la evaluación que hicimos? Acá tenemos diferentes asfaltos. Allá, como podemos ver arriba, tenemos 4 tipos de asfalto base, AC30. Panamá es un país, como muchos de los países de los que nos visitan, de que el asfalto es importado. Entonces acá llega asfalto de toda parte. Entonces tomamos 4 asfaltos y analizamos otra vez G asterisco sobre seno de delta para mirar la evolución de la temperatura desde 10 grados hasta 82 grados. O sea, nunca habíamos hecho estas corridas en rheómetro, hicimos corridas muy largas, fue bastante tiempo haciendo esas corridas, pero ¿qué apreciamos? Que no hay diferencia significativa en este momento. O sea, yo digo, oiga, para mí es lo mismo, aumentémosle la escala, casi que es lo mismo. O sea, prácticamente si yo me pongo a evaluar, cuando quiero evaluar en mi asterisco sobre seno de delta, en mi parámetro 1, pues tengo temperaturas de falla que 1 grado no hace la diferencia. Entonces es muy difícil, hay veces, evaluar los asfaltos únicamente con lo que es temperatura de falla. Entonces dijimos, oiga, hagamos algo, evaluemos cómo cambia el ángulo de fase con la temperatura a través del tiempo. Y acá ya empezamos a ver una marcada diferencia entre los espacios que generaba las curvas con el ángulo de fase. Entonces, si lo vemos más cerca, aquí miramos que tenemos ángulos de fase 80, 85, 90 y obviamente tenemos asfaltos como estos que tienen ángulos más bajos, es decir, me conviene este asfalto, ¿ya? Y tenemos asfaltos que tienen ángulo de fase más alto. Entonces, acá sí podemos notar una diferencia importante. Ya empezamos a mirar que el ángulo de fase nos puede dar una herramienta importante para poder determinar cuál es mi mejor asfalto base cuando yo voy a modificar. Y bueno, hicimos la curva que yo siempre quería. Acá empezamos a graficar ya las componentes. Empezamos a mirar ya diferencias importantes. Miramos cómo esta línea negra, que este asfalto, tengo un ángulo de 81, mientras que con este asfalto rojo tengo un ángulo de 86.
Entonces ya tengo una diferencia importante en lo que son sus componentes viscoelásticas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo analizo el PG y el módulo complejo, yo digo, oiga, este asfalto es muy similar a este asfalto. ¿Ya? Mi amarillo es parecido. Pero ya empezamos a darnos cuenta que este asfalto se comporta mejor al modificarse. ¿Por qué? Porque yo arranco con una mejor componente elástica. Vean la diferencia acá entre mis componentes. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a mirar las componentes, digo, oiga, acá arranco con ventaja, acá arranco bien. ¿Y qué es arrancar bien? Obviamente tengo que meterle menos polímero, tengo que meter menos influencia, pero si yo arranco con uno rojo, arranco con una componente muy baja. Y lo que yo busco finalmente al modificar es aumentar mi componente elástica, aumentar la relación de tal manera que mi componente elástica sea mayor. Entonces acá seguimos con los asfaltos convencionales y acá tenemos algo muy importante. Esto fue una muestra, pero yo tengo que realmente irme a un análisis estadístico. ¿Ya? Estas son muestras que se acumularon durante varios meses, tomamos varias muestras y vea cómo cambia el comportamiento. Algunos asfaltos se mantienen, pero por ejemplo el rojo, que acá tengo un buen comportamiento, acá tengo una diferencia significativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, claro, cuando tenemos asfaltos base, tenemos proveedores que importan asfalto de diferentes fuentes. ¿Ya? Compro en alta mar, compro aquí, compro allá, y eso me genera a mí una dispersión muy alta. Entonces, cuando hagamos estos análisis, ojo con el análisis estadístico, porque eso también me va a dar, digamos, cierta constancia en mis ensayos. Ahora vinimos a hacer, ya cuando escogimos el asfalto, dijimos, oiga, vamos a hacer varios tipos de modificaciones. Entonces, utilizamos diferentes recetas, cogimos los AC30, lo mezclamos con SBS, lo catalizamos con azufre, tomamos EGA, lo catalizamos con PPA, utilizamos solo PPA y utilizamos únicamente SBR. Hoy en día ya estamos haciendo pruebas utilizando diferentes tipos de polímeros. Obviamente los SBS es un mundo muy amplio, tenemos asfaltos SBS radiales, tenemos asfaltos, SBS lineales, tenemos también de los que son conjuntos. Yo puedo mezclar los polímeros, obviamente hay que saberlo hacer, pero es una gama muy grande de alternativas de cómo yo puedo modificar y qué recetas o fórmulas puedo emplear, porque receta no hay en la modificación, son formulaciones que se definen. Entonces, estas fueron las formulaciones y dijimos, ya sabemos cómo escoger un asfalto base bien. Ahora miremos cómo influye el ángulo de fase cuando estoy modificando. Esta fue la gráfica que teníamos anteriormente y acá ya tenemos la gráfica después de modificar. Entonces, tenemos asfalto modificado con SBS, asfalto modificado con SBR, con PPA y con EGA. Mucha gente abusa del PPA y este es un ejemplo. Aquí ahora nos vamos a dar cuenta. Cuando yo modifico con PPA, si se dan cuenta, yo puedo llegar a unos módulos bastante altos, puedo llegar a un PG razonablemente bueno. Yo digo, oiga, un PG de 80 está bonito. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que esto es una ilusión reológica, yo le digo. Ahora, tenemos los SBR, que obviamente el SBR llega hasta cierto punto, es un polímero que ya no, en cierto punto no llega dependiendo del asfalto base. Entonces acá, obviamente miramos este amarillo y decimos, oiga, más o menos, uno lo ve porque le ve como que las componentes cortas, pero ¿qué es lo importante? Tenemos un ángulo de fase bajo. O sea, mi relación de componentes en ese punto entre la recuperación elástica prima sobre la parte viscosa. Si lo comparamos, vamos a ver que cuando modificamos le hacemos cambios importantes al asfalto. Si yo no los puedo graficar en la misma porque se veía muy chiquito. Si yo cojo la gráfica de allá y la meto acá, es como si fuera este espacio azul. O sea, esa escala está acá. Entonces, miren el comportamiento que yo le estoy generando a un asfalto modificado. O sea, vean
el incremento en las magnitudes de las componentes que está teniendo, es decir, es bastante considerable y eso es lo que busco modificar, mejorar esas componentes para que me resistan ya los trabajos de deformación y obviamente los de fatiga. Acá también se hizo algo importante y fue, oiga, no evaluemos solo a 70 grados, vámonos al extremo, evaluemos a 82, porque también es importante evaluar la susceptibilidad térmica, ¿ya? Es decir, oiga, ¿qué pasa cuando el asfalto está un poco más expuesto? ¿Qué pasa? Miren acá el efecto tan importante, y acá tenemos que darnos cuenta en lo G, en los módulos complejos. Generalmente la fórmula uno dice, oiga, cuando incremento temperatura el G baja a la mitad. Pero mire lo que pasa, por ejemplo, con el PPA. El PPA tengo 4.49 módulo complejo. Vea cómo se me baja el G. Se me baja a 1.31. Entonces acá ya empezamos a ver de que las modificaciones con PPA son ilusiones y son de cuidado porque lo que estoy haciendo es rigidizando realmente el asfalto. Ya nos basamos en el MSCR, dijimos, oiga, peguémosle una revisada al MSCR a ver qué sucede. Obviamente tomamos estos parámetros, hay un parámetro que estuvimos revisando y lamentablemente no quedó normado, ¿ya? Que es esta gráfica que la trae internamente los reómetros, por lo menos el TA Instrument lo trae, no sé si el Anton Par lo trae, pero esta gráfica si yo evalúo mi JNR y mi recuperación y estoy por acá arriba, digo, oiga, está bien modificado mi asfalto, ¿ya? Porque estoy teniendo en cuenta la recuperación. Lamentablemente, el MSCR únicamente quedó normado con la diferencia del JNR y el JNR a 3.2. Pero nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, oiga, tengamos en cuenta este parámetro. Tengamos en cuenta este parámetro para mirar realmente cómo se está comportando el asfalto. Entonces, hicimos unas corridas, esta curva también es la que uno mira en los libros, que también la quisimos hacer cuando yo le aplico los primeros ciclos de carga en el MSCR y luego veo la deformación. Esta es la curva real, también se ajustó el reómetro para sacar esa curva y bueno, también digamos toda la data para poder… Entonces, miremos acá lo importante, acá obviamente estoy mirando la deformación y la aplicación de carga en el tiempo. Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, acá tengo mi asfalto modificado con SBS. Baja, que es lo que yo busco. Yo busco tener bajas deformaciones. Ahora miremos lo que sucede con el SBR, es el amarillo. Luego me sigue el PPA. Miren lo importante acá de analizar que el PPA y el SBR prácticamente tienen un comportamiento de formación en el tiempo muy similar, a pesar de yo haber tenido un PG más alto con el PPA. Y acá tenemos la modificación con un EGA. Entonces, vean la recuperación que yo logro acá. Ahora, tengamos en cuenta el porcentaje que vamos a manejar acá. Acá estamos trabajando una escala de 20 a una temperatura de 64 grados centígrados. Nos fuimos más allá. Oiga, sigamos. 76 grados centígrados. Ya estamos hablando de 120. Seguimos con un comportamiento similar. El SB es un mejor comportamiento, seguido el EGA y obviamente estos dos por fuera de línea, ¿ya? Y acá ya lo tenemos a 82 grados y a una escala de 250. Entonces finalmente nos damos cuenta de que llevando al extremo este asfalto en modificación, prácticamente estoy logrando un buen ángulo de fase, una buena recuperación y estar en un rango viscoelástico que el asfalto me permita resistir tanto la deformación como la fatiga a largo plazo. En conclusión, prácticamente es tener en cuenta el ángulo de fase. Nosotros hoy en día, aparte de tener en cuenta el PG, aparte de estar revisando el módulo, también tenemos en cuenta el ángulo de fase. El ángulo de fase nos da un parámetro fundamental que existen, digamos, las fórmulas, las formulaciones como las vimos inicialmente, pero no tenemos, digamos, el detalle que nos permita precisarlo. Pero cuando miramos el ángulo, obtenemos toda la información sumada obviamente a los parámetros reológicos. Y esta curva, para terminar, es una curvita que
que también la vi en alguna parte y dije quiero hacerla. Esta curva acá tenemos un asfalto convencional, que es el rojo, y el asfalto modificado, que es el azul. Aquí graficamos el módulo complejo y allá el ángulo de fase, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo con un asfalto convencional a mirar mi ángulo de fase, vean el ángulo de fase, sobre todo a temperaturas. ¿En qué rango yo realmente trabajo? Acá. Yo trabajo en el rango de esta temperatura. De aquí para abajo, pues no, obviamente estamos en Panamá y nuestros climas tropicales, yo digo, estoy acá. Entonces cuando trabajo acá, pues tengo una diferencia significativa en el ángulo de fase entre un asfalto convencional y uno modificado. Pero si yo me pongo a analizar el módulo complejo, que es lo que yo generalmente analizo, son muy cercanos y no se aprecian las diferencias. Entonces, este tipo de análisis nos permite también determinar la susceptibilidad y vejez térmica que tengo, también mis componentes, y de tal manera que yo pueda determinar cuál es mi mejor asfalto base y de igual manera cuál es mi mejor formulación para modificar un asfalto. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias.